Dicen que en algunos pueblitos la noche no solo trae oscuridad, trae ojos que miran desde el fuego. Bienvenidos. Hoy, bajo el título Las brujas que aterrorizan, historias reales desde pueblitos, escucharemos voces que no podían quedarse calladas. Voces que llegaron con el frío de la madrugada, con olores de ruda y con la prisa de quien protege lo más débil de la casa. Si te atraen las historias que mezclan tradición, miedo y la fatiga de comunidades que llevan siglos escuchando susurros, quédate. Lo que vas a oír no es un cuento para pegarse a la oreja. Son relatos que aún laten en pueblos como San Antonio del Monte y en cavernas como la del Salitre. Emilia me contó su historia con las manos temblando y el nudo en la garganta. La conocí por recomendación de Rocío, la dueña de la tienda donde se compra de todo y se sabe de todo. Escucha a Emilia, dijo Rocío. Ella no exagera, lo vivió. San Antonio del Monte, en Oaxaca, es pequeño, casas de adobe, un cerro que vigila el valle y mañanas donde el humo del desayuno se pega a las tejas. Allí la memoria no está en los libros. Está en las abuelas que repiten advertencias y en las puertas que se cierran antes del anochecer. La abuela de Emilia le enseñó a observar la noche con respeto. Si el cerro prende, no mires mucho tiempo, le decía. Palabras que hoy suenan como presagio. Emilia habla despacio, midiendo cada frase como quien arma una defensa contra la incredulidad del oyente. Mi familia no es de supersticiosos, me dijo. Pero hay cosas que no se explican con la razón cuando es la luna la que decide acompañarte. Contó cómo desde niña había oído hablar de las llamadas brujas de fuego, bolas que bajaban por los cerros y se pegaban al suelo como si el monte exhalara brasas vivas. A veces se quedaban en la lejanía como faroles extraviados, otras veces venían hasta la orilla del pueblo, y entonces no quedaba más que rezar y vigilar. No es una leyenda que se cuenta para asustar a los niños. En San Antonio del Monte, esas historias marcan rutinas. Don Esteban, el que repara radios y sabe la vida de todos, decía que cuando aparecían las luces, la gente dejaba las herramientas, cerraba las ventanas y rezaba por los suyos. Rocío decía lo mismo con voz baja, como si el viento pudiera llevar las palabras a quien no debía escucharlas. Aquí no se sale a mirar, murmuró. Esas pequeñas reglas repetidas forman una red de supervivencia que pocos rompen sin pagar un precio. La noche en que todo cambió para la familia de Emilia empezó con un cielo claro. No había nubarrones, solo la luna como un plato frío. Las notas que ella recuerda mejor son sensoriales. El hielo en el aire, el crujido de la hierba, un silencio tan denso que parecía contener el aliento del pueblo entero. Lupita, la hermana de Emilia, acababa de dar a luz a Sofía. Una niña pequeña, rosada, con las manos apretadas como si ya quisiera agarrar la vida. La alegría se mezclaba con el cansancio. La casa estaba iluminada por una vela y por risas apagadas. A eso de la medianoche, alguien llamó desde la calle. No fue un grito, ni un golpe. Fue una voz que apenas se colaba entre el viento, como si alguien intentara recordar un nombre. Lupita abrió la ventana para ver, y lo que vio fue una luz que se movía contra la ladera del cerro. No era una linterna. La descripción que Emilia repitió varias veces fue siempre la misma. Era como una bola de fuego, pero pequeña, y saltaba de roca en roca. Otros vecinos también la vieron. Don Esteban asomó por la suya, y contó después que aquello no se comportaba como una estrella ni como un relámpago. Iba y venía, se acercaba y volvía hacia el cerro, como si rastreara al pueblo con pequeños incendios en miniatura. Lo que nadie esperaba era que una de esas luces bajara hasta la casa de Lupita. Emilia aún no consigue decirlo sin apretar los dientes. Aterrizó cerca de la cuna. No entró como una persona, se pegó al exterior y empezó a girar. El sonido que recuerda no fue alto, sino agudo y rasposo, como si algo frotara la madera con una uña invisible. La bebé, Sofía, empezó a llorar con una fuerza que no conocían. Un llanto que llenó la casa y atravesó la noche hasta llegar a las esquinas.
Fue entonces cuando la vecina, doña Remedios, la curandera a quien todos respetan, irrumpió en la casa con un bolsón de cosas que nadie quiso preguntar de dónde sacaba. Su presencia calmó a la familia en el momento, pero no apagó la sensación de que algo había puesto una marca en la niña. A la mañana siguiente, cuando la luz del día despejó la fatiga de la noche, encontraron en la piel de la pequeña unas marcas redondas, como pequeños moretones reunidos en círculo. No fue un golpe, ni una quemadura común, decía el médico local. Muchos en el pueblo hablaron de marcas que no se borran con agua. Hablo en condicional porque así lo transmitieron. Según cuentan, así lo vieron. Nadie ofreció una certidumbre médica concluyente. Lo que se ofreció fue el peso de una comunidad que había visto antes señales que la ciencia no explica y que la costumbre interpreta. La intervención de doña Remedios siguió los pasos que la gente conoce: palabras en voz baja, humo de ruda, agua con sal y la llamada a la iglesia para un bautizo apresurado. No voy a detallar los pasos. Basta decir que se hizo lo que se creyó necesario para alejar esa sensación de presencia pegada a la cuna. El bautizo, celebrado con la prisa de quien teme la noche siguiente, fue más que un rito religioso. Fue un acto de protección comunitaria. La iglesia en aquellos pueblitos no solo consagra, también confirma que algo debe cambiar en la vida cotidiana para que el miedo no se vuelva costumbre. Con todo, la sensación de vigilancia no desapareció. Emilia me contó que después de esa noche las ventanas empezaron a cerrarse antes aún, que la gente caminaba en grupo, y que las salidas nocturnas se hicieron contadas. Las conversaciones, antes abiertas en la puerta de la casa, se volvieron susurros detrás de cortinas. Era como si estuviéramos esperando el paso de quienes no veníamos a tiempo a reconocer, dijo Emilia. Las marcas en la piel de Sofía no se transformaron en una historia grande y clara. Se convirtieron en algo que el pueblo recordaba cada vez que una luz inexplicable punteaba el cerro. Hubo consecuencias más graves. Alguien del pueblo murió semanas después, y la comunidad, sin pretensiones científicas, lo vinculó con esos episodios de terror nocturno. No estoy afirmando causalidad. Repito lo que Emilia y otros vecinos me dijeron. Para ellos, las brujas tenían crédito para explicar lo que escapa al reloj y al certificado médico. Esa atribución incrementó el miedo y erosionó la sensación de seguridad. Familias se resguardaron, algunos se marcharon y la vigilancia se convirtió en norma. El precio fue una pérdida de cotidianidad que aún pesa. En las noches posteriores, Emilia se acostumbró a dormir con la vela encendida junto a la cuna de Sofía. Dormía en fragmentos, cada ruido la despertaba y la ponía en guardia. No volvió a mirar el cerro con la misma calma. Su abuela le repitió, con el eventual cansancio de quien ha avisado por generaciones: hay cosas que no se miran. Palabras que entonces sonaban a advertencia y que ahora suenan a salvación. Lo que más me impresionó en su relato fue la transformación de Emilia. De la incredulidad inicial a la convicción traumática que no deja de llamar. No porque haya pruebas irrefutables, sino por la acumulación de percepciones que cambian la mirada de una persona. Ella no se volvió creyente fanática, se volvió cautelosa. Dice que la experiencia le enseñó sobre los umbrales. Hay lugares, momentos y ritmos que no hay que traspasar. En el pueblo se vive más con prevención que con certeza. Ese aprendizaje colectivo pesa más que cualquier argumento racional. Antes de seguir, una palabra rápida. Si te está gustando este relato, suscríbete y activa la campana. Traeremos más historias reales desde pueblitos que te harán mirar la noche con otros ojos. Tras la historia de Emilia, uno podría pensar que el fenómeno se limita a laderas y cunas. Pero en la Huasteca Potosina la cosa toma otro matiz. No son solo bolas de fuego en la ladera. Hay cuevas donde los ecos parecen repetir nombres, donde la piedra guarda símbolos que algunos lectores solo imaginan en libros viejos. Allí es donde aparece el relato de Samuel Hernández. Samuel era guía turístico al principio, alguien que conocía senderos, historias y las dimensiones prácticas del paisaje.
No era un buscador de lo sobrenatural, al menos no públicamente. Aceptaba llevar turistas a la Cueva del Salitre, por la paga y por la satisfacción de conocer cada recoveco de su región. La cueva tiene fama local, no como atracción exótica, sino como lugar al que no conviene entrar sin respeto. A diferencia de San Antonio del Monte, donde las señales aparecen en la noche sobre la colina, en la Huasteca las señales se inscriben en la roca. No solo se ven, se leen. Samuel me contó que la Cueva del Salitre no está enogida en mapas turísticos masivos. La gente del pueblo la ubica por un sendero que se pierde entre brazos de árbol y piedras que parecen tumores. Las paredes, dijo, tienen marcas, círculos tallados, manchas oscuras como quemaduras y símbolos que la memoria oral atribuye a prácticas antiguas. La noche, en la Huasteca, también tiene su propio aliento, humedad que te pega la ropa a la piel, silbidos de insectos que parecen voces, un olor a tierra húmeda que se mete por la nariz. Samuel, escéptico a su manera, aceptó que esas marcas existían. Lo que no aceptaba era que pudieran hacer algo, hasta que su experiencia lo obligó a replantearlo. La visita que lo marcó comenzó como tantas otras, un grupo de turistas curiosos, linternas nuevas y la promesa de mostrar una cueva poco conocida. Samuel recuerda el paso previo, la preparación, las mochilas con agua, el chiste nervioso entre desconocidos. Subir a la boca de la cueva es como acercarse a una puerta que nunca se dio completamente. La piedra chisporrotea el calor en verano y se congela en invierno. Las marcas de sal en la entrada parecen sudor petrificado. Entraron con cámaras y sonrisas. Nadie iba a pensar que, en el silencio de la roca, algo fuera a reclamar presencia. Al principio, todo fue anécdota. Alguna sombra que se movía donde no debía, una linterna que fallaba solo en un punto de la pared. Los turistas atribuyeron el fallo a la humedad, la cámara a la poca luz. Pero luego apareció el círculo. En la penumbra, un espacio limpio en el suelo, con pequeñas piedras colocadas en forma de aro, y un rastro oscuro que no era tierra común. En una de las paredes, marcas en espiral y figuras femeninas esbozadas que para Samuel no parecían obra de manos modernas. La atmósfera cambió. El guía sintió que no caminaba en un lugar neutro. Caminaba en un sitio moldeado por alguien con intención. Cuenta que fue la primera vez que oyó susurros en una cueva. No eran voces claras. Eran respiraciones y movimientos que rebotaban de pared a pared y que al unirse formaban algo parecido a una frase sin sentido. Los turistas se pusieron nerviosos, y la electricidad de varios focos empezó a fallar a la vez. No se trató de un apagón general, eran las linternas, una por una. Se quedaron a media luz, dijo Samuel, como si alguien apagara la energía allí dentro. Nadie supo explicarlo. La sensación de que estaban siendo observados se volvió tangible, algo que pesaba en la nuca. La figura femenina apareció como una sombra móvil, rápida y siempre al borde de la visión periférica. Algunos juraron haberla visto erguida contra la roca, como surgiendo de la sierra misma. Otros solo la percibieron en reflejos, en juegos de luz. Samuel, que había visto muchas cosas en su trabajo, describió el instante con precisión y frío. Una presencia que no necesitó acercarse para invadir el espacio personal. La huida fue precipitada. Nadie quería quedarse para entender. Salieron atropelladamente y afortunadamente sin lesiones físicas, pero la huida no borró lo vivido. Las secuelas para Samuel fueron diferentes de las de Emilia. No hubo marcas en piel ajena ni un bautizo apresurado. Hubo susurros que le seguían fuera de la cueva, en la madrugada, cuando el mundo era un parpadeo de farolas. Empezó a recibir llamadas con silencio al otro lado. Vio sombras en el retrovisor cuando volvía solo por la carretera. Dijo que lo insoportable fue la persistencia, la sensación de que aquello que lo había visto en la cueva, ahora se empeñaba en recordarle su paso. Su trabajo ya no le resultaba natural. Las rutas que antes trazaba con facilidad se le volvieron pesadas,
y la risa de los turistas dejó de tener el brillo de antes. La relación entre ambos relatos se va dibujando con fuerza. Figuras femeninas en espacios naturales, señales rituales en la piedra y el fuego, la afectación de los más vulnerables. La bebé en San Antonio del Monte, la fragilidad psicológica de un guía en la Huasteca. Ambos relatos cuentan en realidad la misma tensión, la de comunidades que conviven con lo que no comprenden. La diferencia está en la forma. La primera se pega a la piel, la segunda parece acogerse al silencio de la roca. Mientras me hablaba, Samuel insistía en que no buscaba fama ni sensacionalismo. Era, decía, un hombre que había visto demasiado para seguir fingiendo normalidad. Su desaparición, de la que algunos murmuran en el pueblo, no es un dato que pueda probar aquí. Lo que puedo reseñar es la progresión, de guía escéptico a alguien acosado por ecos propios. Quizá el paso que vino después fue una decisión personal, quizá una huida. Los vecinos tienen versiones y no todas coinciden. Lo relevante para nosotros es el patrón, una experiencia que transforma. Al igual que en San Antonio del Monte, la comunidad reaccionó. La cueva del Salitre pasó a ser un sitio de precaución. Algunos la evitaron resueltamente. Otros, por curiosidad o incredulidad, siguieron yendo. No es tarea de este relato juzgar la curiosidad. Sí puedo decir que el territorio de la noche en esos pueblitos se volvió, para muchos, territorio de lo inexplicable. Si la primera parte te ha dejado con el pulso acelerado, recuerda que se trata de testimonios. Relatos que, por su carga emocional, buscan comprensión más que certidumbre. No pretendo convertir tradición en ciencia, solo dar voz a quienes han sentido. Y esas voces piden ser escuchadas con respeto. Ahora, permíteme llevarte un poco más adentro del relato de Samuel, porque fue ahí, en la penumbra de la cueva, donde la atmósfera cambió de un modo que ni él ni sus acompañantes pudieron ordenar con palabras. Cuando las linternas fallaron por tercera vez, los turistas sintieron la necesidad de agruparse. No se trataba solo de opacidad, era la sensación de que algo estaba ocupando el espacio físico entre ellos, como si el aire tuviera densidad. Samuel intentó mantener la calma. Les recordó que en las cuevas la humedad juega con la electricidad, que a veces los aparatos fallan. Pero la voz que intentó tranquilizar no sonó convincente ni para él. Al acercarse al círculo de piedras, uno de los chicos del grupo tocó una de las marcas de la pared y juró haber sentido un frío que le recorrió el brazo, como si la roca hubiera respirado por él. A partir de ese instante, el grupo perdió la coherencia. Lo que siguió fue una mezcla de desorden emocional. Algunos lloraron, otros rieron por nerviosismo. Uno intentó filmarlo todo con el móvil. En uno de los dispositivos quedó registrada una interferencia, un sonido que no se parecía al resto del ambiente. Un susurro repetitivo, idéntico en varias ocasiones, que los lugareños luego interpretaron como una pronunciación que no pertenecía a la lengua de la región. Samuel cuenta que en el camino de vuelta no hubo una conversación real. Cada uno iba con su pensamiento, y los silencios se pegaron a la ropa. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de una turista que decía, con sinceridad temblorosa, que desde aquella noche había soñado repetidamente con una mujer que la miraba desde la sombra. Como en San Antonio del Monte, lo que quedó no fueron evidencias claras, sino la persistencia del temor. Sueños, llamadas mudas, sombras en sitios donde antes solo había rutina. Cuando le pregunté por qué decidió contarlo públicamente, Samuel me respondió con una frase que resume el cansancio de quien ha visto demasiado y no puede seguir callando. Hay cosas que no son para presumir, son para advertir. Advertir, no desafiar. Ese matiz marcó su relato. La advertencia es un acto de cuidado, igual que la ruda y el bautizo en San Antonio del Monte. Son intentos de poner límites. Y aquí es donde se abre una pregunta que conecta ambos relatos. ¿Qué hacen las comunidades cuando la explicación escapa? La respuesta no es única. Unos rezan, otros limpian, otros huyen, otros siguen con su vida fingiendo que nada pasó.
Pero en todos los casos se instala una vigilancia. Es una nueva forma de cotidianeidad que no anuncia la llegada de la normalidad, sino de una normalidad que aprende a vivir con el nervio en tensión. No quiero caer en conclusiones tajantes. Lo que presento son testimonios y patrones que merecen escucha. Todavía quedan aspectos por contar. Detalles de esa noche en la cueva que solo algunos presenciaron de cerca, fragmentos de conversaciones que se convirtieron en rumor, y la forma en que la desaparición de ciertos testigos alteró la percepción colectiva. Pero antes de adentrarnos en esas piezas que conectan y a la vez fragmentan la narrativa, detengámonos un momento en el efecto humano. En cómo la noche, cuando se vuelve territorio de lo inexplicable, modifica relaciones, obliga a cambios de hábito y deja en la gente una especie de fatiga que no se ve en los papeles. Emilia me habló de noches sin dormir, de visitas de vecinos para comprobar que la cuna estaba segura, de cenas en silencio. Samuel habló de llamadas con silencio y de sueños repetidos. Ambos hablaron de la pérdida de confianza en la costumbre. La conclusión no es que exista una única explicación, es que el impacto sobre las vidas es real, tangible, y deja huellas que no siempre se ven en una imagen o en una nota de prensa. Ahora, mientras caminamos hacia las zonas más oscuras del relato de Samuel, quiero que recuerdes algo. Estas historias se sostienen en la tradición oral, se transmiten como advertencia y como memoria. En ese intercambio entre lo contado y lo vivido, hay una línea que no se traspasa sin pagar un precio. La cueva del Salitre y la ladera de San Antonio del Monte no son meros escenarios, son personajes que por sí mismos reivindican respeto. Estamos ya en la penumbra de una revelación. Las marcas en la roca, el círculo ritual, las mujeres que aparecen en los bordes de la visión. Hay testigos dispuestos a contar más, pero algunos cerraron la boca. En el próximo tramo conoceremos testimonios que hablan de figuras que no solo se ven, se escuchan, se sienten, y en algunos casos, se prolongan en la vida cotidiana de quienes las han mirado de frente. Antes de seguir, una última observación. No comparto estas historias para provocar miedo inútil, sino para poner en relieve el peso de la tradición y el cuidado que merece la memoria de los pueblitos. Si conoces una historia parecida de tu pueblo, escríbela en los comentarios. Comparte y suscríbete si quieres que sigamos reuniendo relatos reales desde pueblitos. Ahora, volvamos a la cueva del Salitre y a lo que nadie esperaba escuchar en la roca. Un nombre repetido, una llamada que suena como invitación y como condena. Cuando el grupo se detuvo junto al círculo, Samuel insistió en que alguien había dejado un objeto pequeño en medio del aro. No era algo que cualquiera pusiera sin pensar, parecía una ofrenda o un señuelo, algo que exigía interpretación. Uno de los turistas, con manos temblorosas, lo levantó y se lo acercó al rostro. Fue entonces cuando el susurro cambió. Dejó de ser un murmullo para convertirse en algo que rozó la nuca de quien lo escuchó. No voy a relatar aquí la resolución de ese instante. Lo dejaremos en la tensión de la respiración contenida, en el pulso que se acelera y en el paso apresurado que nadie quiere repetir. Porque hay historias que requieren la calma para ser contadas y otras que se viven en el sobresalto. Hemos llegado a una de las segundas. El turista dejó caer el objeto con las manos temblorosas. Fue un gesto involuntario que sonó más fuerte de lo que nadie esperaba en aquel espacio cerrado. Un choque seco contra las piedras. Al instante, el susurro que antes había parecido un rumor de viento, se transformó en una pronunciación entrecortada. Una sílaba que volvió a repetirse, hasta volverse una especie de llamada. Nadie recordó haber formulado aquella palabra. Sin embargo, todos la escucharon clavarse en la espalda como si la cueva hubiera hablado su nombre. A partir de ese momento, lo que había sido curiosidad pasó a ser urgencia. El grupo se apiñó, guiados por Samuel, que ahora intentaba desplegar la autoridad que le daba a conocer senderos y horarios. Sus pasos, normalmente medidos, se aceleraron. Las linternas, en el retrovisor de la cueva, lanzaban sombras que se estiraban como dedos.
Nadie contempló el aro de piedras por más tiempo. Nadie logró retener la imagen de las figuras femeninas grabadas en la roca. Salieron sin mirar atrás, con la respiración volviéndose trabajo duro, y los corazones galopando en un espacio que minutos antes era una curiosidad entre turistas. Las semanas siguientes mostraron la huella invisible que un lugar puede dejar en quien lo transita. En los días sucesivos emergieron relatos que parecían formas distintas de la misma sola experiencia. La chica que había alzado el objeto escribió un mensaje a Samuel. Decía que no podía dormir, que veía sombras en el techo de su habitación, y que sobre todo, escuchaba una voz que repetía el nombre que nadie sabía cómo pronunciar. Otro del grupo, un hombre que había ido por aventura, confesó que distintas noches le asomaban sueños en los que una mujer lo observaba desde la entrada de su casa. Eran sueños que no se desvanecían al despertar. Permanecían con la nitidez de una advertencia. Samuel intentó racionalizar aquello de la mejor manera que pudo. Habló con conocidos, repasó fotos, preguntó por otras marcas en la cueva, intentó entender si algún turista había llevado allí el objeto como broma. Pero las explicaciones convenientes comenzaron a resquebrajarse en cuanto la experiencia dejó de ser de otros, para instalarse en su propia vida. Empezaron las llamadas sin respuesta, los silencios al otro lado del teléfono, y las luces de la carretera que parecían perseguirlo en el retrovisor. Los paseos que antes eran rutina se llenaron de rectos estremecimientos, de un cuerpo que aprendía a mirar hacia los laterales con sospecha. En San Antonio del Monte, la vida tampoco retomó su ritmo anterior. Los que pudieron dormir lo hicieron con la luz encendida o con la vela clavada en la mesilla. Los que no pudieron marcharon. Un par de familias empaquetaron pertenencias y se fueron a la ciudad en los meses siguientes. No por una decisión impulsiva, sino por el desgaste acumulado, la sensación de que el hogar ya no garantizaba la invisibilidad que antes ofrecía. En las reuniones del pueblo, cuando alguien narraba lo ocurrido junto a la cuna de Sofía, la conversación tomaba un tono solemne y evitaba el regodeo. Era un hablar para no olvidar, para no repetir errores. Doña Remedios fue llamada con la misma frecuencia que el cura. Sin embargo, ambos actuaban en campos distintos. La curandera trabajaba con ritos que la comunidad conoce, palabras que se pronuncian en voz baja, plantas que se queman, la presencia de una vecina que sostiene a la madre mientras 2 o 3 mujeres se inclinan alrededor. La iglesia, a su vez, ofrecía la certeza simbólica del bautizo y la bendición, gesto que en aquel contexto equivalía a levantar un muro contra lo sospechoso. Ninguno de los procedimientos fue presentado como una cura garantizada. Todos fueron prácticas que, según sus beneficiarios, devolvían un poco de calma. Lo importante para la gente no era la eficacia en sentido científico, sino la sensación de que se había hecho lo posible para proteger a los más débiles. Con el paso de los meses surgieron otras voces. Testimonios de pueblitos cercanos que decían haber visto luces en laderas, que mencionaban figuras femeninas en lugares en los que antes solo había monte. Nadie construyó una teoría totalizadora. Simplemente se tejieron coincidencias. La repetición de motivos, orbes de fuego, marcas redondas en la piel de bebés, anillos de piedra en cuevas, figuras femeninas, fue suficiente para que quienes escuchaban comenzaran a trazar patrones. No se trataba de una conspiración, ni de un afán morboso. Era el intento de la comunidad por entender, por nombrar lo que molestaba su serenidad. Hacia aquel momento, la atención mediática y la curiosidad de forasteros tuvieron efectos prácticos. Algunos curiosos llegaron con cámaras y preguntas imprudentes. Las leyendas se contaron con menor cuidado, en ocasiones con frivolidad, por personas que no comprendían el daño que la repetición puede infligir. El turismo que alimenta el orgullo de los pueblos llegó con una vertiente peligrosa: la exposición de heridas abiertas. Varias personas del lugar se hicieron firmes defensores de la discreción. Hay cosas de las que uno no debe hablar con cualquiera, decía la abuela de Emilia. No era un gesto de cierre al mundo, sino una apelación a la responsabilidad de respetar memorias y dolores. Samuel, por su parte,
se convirtió en la figura que más preguntas despertó. Algunos vecinos ofrecían versiones encontradas sobre su destino. Había quien decía que se había ido lejos, buscando aire nuevo. Otros afirmaban que había decidido callar y marchar con la única intención de no llevar consigo lo que había sentido en la cueva. Había, además, quienes juraban que lo habían visto ciertas noches, encorvado contra el rumor de la carretera, hablándole a nadie. Todas las versiones coincidían en algo. Su paso por la cueva le había dejado una sombra que nadie logró disipar del todo. Lo que más me llamó la atención al hablar con él, en las ocasiones en que pude, fue la manera en la que trató de nombrar el miedo. No lo presentó como algo viral o sobrenatural. Lo describió como una disminución de la confianza en la propia vida. No es que crea que hay algo que me vaya a hacer daño, me dijo una tarde con la mirada fija en una taza de café. Es que ahora dudo del silencio. Y dudar del silencio es perder la sensación de estar en tu sitio. Esa pérdida de lugar es menos espectacular que una aparición, pero es más persistente. Es un cambio que no aparece en los partes policiales ni en las noticias, pero moldeó el ánimo de muchos. En ambos pueblos hubo, además, un efecto sociológico que no se ve a simple vista: la transformación de relaciones afectivas. Padres que antes dejaban a los niños jugar en la plaza, ahora los observaban con aprehensión. Parejas que compartían noches en la puerta de la casa se reencontraban tarde, como si esperaran que el peligro pasara. Las conversaciones, tantas veces banales, se volvieron cuidadas. Y es que cuando un suceso tiñe el entorno, el lazo social se fortalece y a la vez se fragmenta. Se buscan aliados, se desconfía de extravagancias y se reclama prudencia a todo aquel que profane lo que para la comunidad sigue siendo sagrado. Entretanto, el recuerdo de Sofía, de sus marcas redondas que nadie supo clasificar, siguió siendo un punto de unión para quienes vivieron la noche en San Antonio del Monte. La niña crecía, y con ella la historia que la rodeaba. Los moretones se fueron difuminando, pero la memoria no. Para muchos, aquello marcó un antes y un después que no tuvo vuelta atrás. Las limpiezas, los bautizos y las oraciones hicieron suponer que el peligro se había alejado, pero la sospecha se mantuvo como un eco. Que la niña siguiera viva y con el tiempo encontrara risas y juegos, no borró por completo la sensación de vulnerabilidad. En estos relatos, la fragilidad de los más pequeños siempre ocupa un lugar central porque pone de manifiesto la responsabilidad de la comunidad. A medida que hablaba con más testigos me di cuenta de otra cosa. La memoria comunitaria selecciona. En unos relatos se conservan detalles minúsculos, el olor de la ruda, la forma en que una vela se inclinó, y en otros se olvidan por completo los nombres de los implicados o las fechas exactas. Esa selección no es casualidad. Obedece a lo que la gente necesita preservar para entender el mundo y para sobrevivir emocionalmente. Mantener el secreto de ciertas prácticas no es ocultación malsana, sino una forma de protegerse de curiosidades que podrían recrear un momento doloroso. A la vez, surgió la pregunta de qué papel juegan las mujeres en estas historias. En ambos relatos, las figuras femeninas emergieron como presencia central. La curandera que acude con su saber popular, las figuras de la roca cuya forma evoca siluetas femeninas, las brujas de fuego que vigilan desde el cerro. No es extraño que en la tradición popular lo femenino aparezca asociado a lugares de frontera entre vida y muerte, entre fertilidad y peligro. La figura femenina, en la narrativa de los pueblitos, puede ser protectora y amenazante al mismo tiempo. No se trata de un juicio. Es una constatación de cómo la gente ha registrado con imágenes lo incierto. Los relatos también muestran la tensión entre la modernidad y la tradición. En San Antonio y en la Huasteca hay teléfonos móviles, hay conexión intermitente, y sin embargo, las respuestas que se buscan a la noche no siempre se encuentran en la red. La ciencia y la razón aportan explicaciones plausibles para muchos fenómenos. Aún así, no alcanzan a aplacar la sensación de que ciertas cosas pertenecen a una trama más antigua.
La convivencia entre ambas lógicas, la de la evidencia y la de la memoria, es uno de los elementos que hace que estas historias no terminen de cerrarse. En algún momento alguien propuso clasificar los fenómenos. ¿Son luces atmosféricas? ¿Es psicológica la proyección de miedo? ¿Son ritos antiguos que se reactivan con simples objetos dejados en el suelo? Todas las hipótesis aparecen, y cada una es desarmada por otra. Esa indeterminación es, quizá, la parte más inquietante para los que escuchamos. No por la falta de respuesta únicamente, sino por la constatación de que hay una experiencia humana que resiste ser reducida a una explicación cómoda. Volví a San Antonio del Monte una tarde de lluvia ligera, cuando el pueblo parecía más recogido que nunca. Caminé por aquellas calles donde antes había visto a Emilia sentada en el umbral de su puerta, ahora con la mirada más serena, aunque aún vigilante. Ella me habló de la normalidad que vuelve a espacios cortos. No vendrá la misma paz de antes, me dijo. Pero aprendimos a vivir con un poco menos de confianza, y eso nos salvó. Su voz contenía cansancio y una especie de aceptación templada por la experiencia. Hubo una cosa que enfatizó y que me pareció clave. No querían que las historias se convirtieran en leyenda turística, ni en anécdota para asustar en sobremesas. Pedían, sencillamente, que se respetara la memoria y que se entendiera el alcance de lo vivido. En la Huasteca, la Cueva del Salitre adquirió una fama ambivalente. Algunos lugareños la protegían y evitaban su visita. Otros la miraban con la curiosidad que despierta todo aquello que el exterior convierte en noticia. Hubo quienes se atrevieron a organizar visitas controladas, con permisos y guías que había crecido en la región, mientras que la mayor parte de la comunidad pedía prudencia. Es significativa la manera en que la palabra prudencia se repitió en muchas conversaciones. No como censura, sino como cuidado. El peso de estas historias no reside solamente en el miedo puntual que provocan. Su efecto más persistente es la manera en que obligan a las comunidades a repensar su relación con el entorno. El cerro que antes era un compañero de paisaje, la cueva que era apenas un accidente geográfico, el sendero que hasta hace poco se transitaba sin atención, todo eso pasó a ser territorio que exige respeto. Y cuando la sociedad aprende a reservar espacios de silencio, a tramar normas no escritas, a recordar límites, algo se transforma en la convivencia cotidiana. A la hora de cerrar estas voces, no puedo evitar recordar el tema de las marcas que aparecen en la piel de los niños. No son solo cicatrices, son signos que, para las comunidades, numeran una experiencia. Señalan que hubo un contacto con algo que no se encuadra fácilmente en el discurso médico o en la explicación trivial. Esa ambigüedad es la que mantiene vivo el relato, no por afán de misterio, sino por la imposibilidad de reducir la experiencia humana a lo explicable. La gente prefiere conservar su lenguaje propio para hablar de lo que vivió, porque ese lenguaje contiene el cuidado y la advertencia que una etiqueta clínica quizá no ofrecería. Cuando me alejé de San Antonio del Monte, la lluvia había suspendido su rumor y el brillo del pueblo se había hecho más apagado. Vi a madres recogiendo a sus niños temprano, vi puertas entreabiertas con una vela en el umbral, y vi también la determinación de quienes no cedían, aquellos que seguían preparando tortillas, que abrían su tienda de siempre, que reanudaban sus oficios como quien reivindica la continuidad de la vida frente a lo que la inquieta. Esa mezcla de prudencia y de continuidad me pareció una forma hermosa y triste de resistencia. Hay otra cosa que aprendí. Las leyendas no son inherentemente malignas, son prácticas de memoria. Sirven para nombrar peligros, para mantener a salvo a los niños, para levantar normas de convivencia que en ocasiones la modernidad olvida. Cuando una comunidad cuenta, comparte y guarda, crea un mapa de riesgos que funciona mejor que cualquier señal. El problema aparece cuando esa verbalización se trivializa, cuando se convierte en espectáculo, o cuando quienes escuchan desconocen el costo de revivir. Por eso insistí en no divulgar detalles que pudieran convertir la cueva en atracción o el rito en manual para curiosos. Al caer la noche, la mirada vuelve siempre al cielo y a los cerros. En muchos de estos pueblitos,
La oscuridad no es mero fondo para la existencia. Es un personaje activo que pone a prueba la costumbre. Por eso las velas, las prudencias y los bautizos forman parte de un entramado de protección emocional. Dan sentido a lo que no se puede demostrar y consuelan a quienes han sentido que la frontera entre lo cotidiano y lo extraño se ha hecho demasiado delgada. Mi intención al reunir estas voces no es convencer de nada ni imponer una lectura única. Solo busco hacer sandía de la experiencia humana que, en esos pueblitos, decidió nombrar lo que le atemorizaba. Hay testimonios que nos piden ser escuchados con respeto. Hay huellas que piden no ser convertidas en anécdota. He contado la historia de una cuna, de una cueva, y de las noches que las conectaron, pero sé que quedan relatos que aún no se atreven a salir, recuerdos que se guardan tras la cortina. Y sé también que en la memoria colectiva habrá siempre quienes intenten explicar y quienes prefieren avisar. Antes de despedirme, conviene recordar algo. No es prudente, ni responsable, incitar a visitar lugares que los locales piden respetar. No comparto coordenadas ni detalles que puedan ser utilizados por curiosos sin comprensión. Estas historias deben servir para reflexionar sobre el respeto a la memoria y a la vida de quienes las viven, no para alimentar la búsqueda de emociones ajenas. Si este conjunto de relatos te ha movido, si en tu pueblo existe una voz que se parece a alguna de estas, compártela en los comentarios. Cuéntanos cómo lo vive vuestra gente, con cuidado y respeto. Suscríbete y comparte este vídeo si quieres que sigamos recogiendo historias reales desde pueblitos. Y si permites una última imagen para llevarte cuando apagues la pantalla. Piensa en la vela que no se apaga del todo cuando la noche se acerca. La luz tenue que se mantiene por si acaso. Como un pequeño acto de vigilancia que dice, sin fanfarria, que aquí siguen atentos. Anoche me dijeron, alguien vio una luz en la ladera. Algunos la reconocieron, otros prefirieron no mirarla. En esos pueblitos, la noche sigue siendo territorio de lo inexplicable.